Ya regresamos con argumentos. Como les decía, en este segmento de entrevista me acompaña el presidente de Confagán, José Agustín Campos, a quien le damos la bienvenida a este espacio Argumentos. Muy buenas tardes, José Agustín. Bienvenido a nuestro programa de televisión donde buscamos los hechos que son noticia, abordarlos desde diferentes aristas, buscar el análisis, puntos de encuentro y también planteamientos y soluciones. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa. Para mí de verdad que es altísimamente satisfactorio acompañarte por primera vez en tu programa. Bueno, muchas gracias a Espero usted que sea muchas por veces asistir. en lo adelante. Bueno, esperemos que así sea, contar con usted, su participación. Bueno, lamentablemente el escenario que nos ocupa hoy no es el más favorable para el sector agroproductivo por el tema de las lluvias. Han sido intensas, producto del fenómeno La Niña, nos han advertido las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología. Desde el año pasado tuvimos también un ciclo intenso en cuanto a las lluvias y desde este mes de mayo también las precipitaciones han venido con gran intensidad. Quisiéramos conocer un balance del sector, cómo se encuentran, si hay cifras, quiénes son los más afectados y también qué acciones se están tomando. Sí, ha sido una seguidilla, lamentablemente, que tiene que ver con el cambio climático, con el niño, con la niña y todos esos fenómenos naturales que son difíciles de enfrentar. Son difíciles de enfrentar porque la fuerza de la naturaleza cuando se desata, bueno, es prácticamente incontrolable. Entonces hay estados claves muy afectados, por ejemplo el estado Zulia, una pérdida aproximada de 100.000 litros de leche diario, esas son cifras que no se recuperan, con toda una infraestructura afectada también de agrosoporte físico, vialidad agrícola, puentes, ríos, alcantarillas, sistemas de riego, invernaderos, puentes, represas, es decir, todo el agrosoporte físico de buena parte de la República está afectado y eso por supuesto que afecta la producción, afecta la productividad, afecta el abastecimiento, afecta sobre todo la tranquilidad social de la gente que lo pierde todo, gente que está bajo las aguas y bueno, y el esfuerzo correspondiente que está haciendo, que el esfuerzo correspondiente que hace el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer en la recuperación, en las alertas, en la reconstrucción, en la recuperación de la confianza, en los recursos institucionales. Y por el lado del sector privado también estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo he venido proponiendo y tiene total justificación en este momento la construcción de un seguro agropesquero, un seguro agropesquero, agrícola, o que pueda llevarse incluso a la sociedad en general, que sirva como colchón de amortiguación de estas calamidades, porque vemos, por ejemplo, productores que han mantenido sus siembras, han mantenido su cría, como decimos nosotros popularmente, a uña de buen caballo. A uña de buen caballo es a puro pulmón, es decir, sin auxilio financiero de ninguna institución bancaria ni pública. En estos momentos no hay créditos. Por ejemplo, yo veía en el país vecino, Colombia, que se activó un plan de créditos para los trabajadores del campo afectados justamente por el tema de las lluvias. Entonces me preguntaba si también en nuestro país podría implementarse o están trabajando en algún tipo de ayuda para los sectores afectados. Tiene que darse, por supuesto, un plan de contingentamiento, un plan para cubrir esos contingentes por simple sentido común. Porque ¿cómo recupera un productor, una productora, un empresario pequeño, mediano, grande? ¿Cómo recupera la pérdida de una fábrica, por ejemplo, si eso no tiene un seguro ni tiene apoyo institucional? ¿Cómo recupera un productor un invernadero donde estaba a punto de tener su cosecha y luego eso quedó bajo las aguas? Por ahí tenemos imágenes, por cierto, de un invernadero en el estado Anzoátegui con el tema pues, de la pérdida de, y este caso es producción de cebolla. Vamos a ver si lo tenemos por allí las imágenes, ahí está. Correcto, correcto. Entonces, eso es una inversión que hay que hacer en caliente porque es un producto de ciclo corto que está muy rápido, pero que al mismo tiempo los costos de producción son muy importantes. Bueno, y eso no se recupera, hay que hacer una nueva reinversión. Entonces, ¿de qué se trata? De que se construya el plan de contingencia correspondiente para que se recupere ese tejido productivo, bueno, y el productor no renuncie, no abandone, no deserte, no se decepcione. Por eso es que nosotros hemos venido alertando también. Claro, es como imposible controlar la fuerza indómita de la naturaleza, pero por supuesto que sí pueden minimizarse hechos.
Nosotros Claro, hemos la venido, gestión de riesgos. claro, hemos venido proponiendo hacer una auditoría técnica a la infraestructura física del país. ¿Cuál es esa infraestructura? Bueno, por ejemplo, si un puente que se encuentra en una zona, en cualquier parte del país, está esgaretado, está a medio ganchete y eso no se repara a tiempo en el verano, por supuesto que cuando venga unas lluvias, por poca fuerza que tenga, se lo va a llevar. Y asimismo un tendido eléctrico, asimismo las alcantarillas, Claro. asimismo la vialidad agrícola, asimismo los ríos, asimismo, por ejemplo, un tema muy importante, Rosa, limpiar los cauces, los aliviaderos de los ríos. Cada laguna, por ejemplo, cada presa, cada represa, cada río, tiene sus aliviaderos naturales, por donde circulan las aguas en forma libre y natural. Ahora, si eso se tapa de palo, de bosque, de piedra, de charco, de lodo, y eso no se repara, eso no se draga, eso no se patrolea, eso no se le mete una retroexcavadora, eso no se auxilia. ¿Qué pasa con esas aguas cuando busquen su cauce? Se Claro, y qué es lo regresan. que hemos venido denunciando, el tema del llamado a las alcaldías por la atención al tema de los drenajes a los ríos y también la conciencia personal, individual de cada quien. Hay personas que lanzan basura a los ríos, bueno, cuando hemos visto estos trabajos de limpieza y remoción de escombros en algunos sitios y en algunos aliviaderos o en zonas que se encuentran tapados, parte, pues hemos encontrado que también la gente tira cantidad de cosas, basuras, desperdicios, objetos que ya no usan, todo eso va a parar a las quebradas, a ríos, quedan allí como abandonados, pero obstaculizan obviamente, como usted dice, el paso libre, ¿no? Entonces, Del agua. claro, entonces un tema integral y como integral hay que darle una solución integral donde el tema normal, por ejemplo, del financiamiento agrícola no puede estar ajeno. El tema normal de las reparaciones, de las construcciones, de las repavimentaciones, de la construcción de la vialidad agrícola tampoco puede estar ajena. Es decir, que cuando vengan las crecientes o cuando venga la sequía, lo que se trata es que no nos agarre desnudos. Que no nos agarre desprevenidos. Es parte del trabajo de gestión de riesgo y en el que deben participar distintos sectores profesionales en nuestro país para garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Ahora, bueno, que ya estamos con la lluvia y con muchas zonas inundadas, estamos viendo imágenes de Sarasa, Guárico también tiene grandes afectaciones, Anzoátegui, el estado Anzoátegui también, el estado Zulia. Entonces, bueno, son muchos los sectores que en estos momentos se encuentran afectados. ¿Qué hacer en estos momentos? ¿Cuál es el trabajo que están realizando ahora que estamos en la situación de contingencia? Por ejemplo, la contingencia se refiere a que en los estados que están más o menos limpios, en los estados que no se han presentado las calamidades con esa fuerza destructiva, bueno, a esos estados que al mismo, porque ¿cuál es la realidad de Venezuela? Que nosotros somos 18, de los 24 entidades somos 18 estados con vocación profundamente agrícola, con vocación profundamente agropecuaria, agroganadera, agroforestal y hasta agropesquera. Entonces esa es una gran ventaja. Entonces los estados que están afectados, que no es lo mismo montar un plan de producción que un plan de saneamiento. Ya cuando hay que hacer un plan de reconstrucción, de saneamiento, por supuesto que los tiempos agronómicos se hacen mucho más largos y más difíciles, pero en estados que tienen zonas limpias y zonas libres, por ejemplo, parte del estado Cojedes, por ejemplo, parte del estado Monagas, por ejemplo, parte del mismo estado Anzoátegui, por ejemplo, hacia el sur, en esos estados hay que montar rápidamente unos planes de contingencia del fortalecimiento de la ganadería, del fortalecimiento de la agricultura, del fortalecimiento del financiamiento, que no puede faltar en esta oportunidad. El financiamiento hay que rescatarlo, el financiamiento hay que traerlo a los efectos de que el golpe del desabastecimiento producto de las lluvias, bueno, se sienta lo menos posible en el consumidor venezolano, que además somos todos los venezolanos. Ahora, por ejemplo, en el caso de la siembra, ¿qué rubros se han venido afectando? Y en la ganadería, hay cifras también de las afectaciones. En el caso de la ganadería bovina como tal no ha sufrido muchas afectaciones, el bovino como tal. Claro, pero cuando hablamos de afectaciones, que 100.000 litros de leche que están en riesgo diario, por supuesto que eso hablamos desde el punto de vista económico de una cifra, bueno, muy alta. Pero desde el punto de vista de lo que llamamos la ganadería menor, que es donde está el mundo existencial de la gente, el que cría sus cochinos para, bueno, para vivir y para venderlos,
el que cría sus pollos, sus gallinas, sus aves de corral, su ganadería menor, bueno, que eso se lo llevó todo, que lo ha llevado todo, que son sobre todo los campesinos y los pequeños productores, que además son quienes en las épocas muy críticas han mantenido el abastecimiento Sí, en del nuestro venezolano país. con su cultura de producción artesanal. A esa gente hay que darle unos apoyos financieros, bueno, lo más rápido posible para que Los recuperen, productores de los Andes, claro, claro. de todas partes de Sí, Venezuela, de todos porque lados. es que las lluvias no hacen diferencia, no hacen Ujú. diferencia de ningún tipo. Ahí es donde el liderazgo político tiene que tener la imaginación suficiente, la inteligencia suficiente para hacer las construcciones sobre la marcha, como lo decía el presidente en el tema que pasaste anteriormente. Bueno, Venezuela si algo tiene fuerza, Venezuela tiene fuerza física, fuerza energética, bueno, hay que darle el cauce institucional para que avance la recuperación y sobre todo que la gente no se decepcione y no deserte, sino que al contrario la gente sienta el cobijo institucional y ese cobijo institucional le permite una rápida recuperación de la pérdida total, bueno, prácticamente de su vida. Y que obviamente el tema de la alimentación es uno de los más importantes, trascendentales para un país, el garantizar la soberanía alimentaria. Y en la coyuntura mundial, pues se nos ha venido diciendo que producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues viene además un elevado costo de los cereales, escasez de alimentos en el mundo, también parte de las declaraciones que daba de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, ahora nuestro país viene siendo afectado por estas circunstancias y usted nos habla del tema de los créditos. También hemos visto que recientemente, pues líderes de la Unión Europea como Josep Borrell se encontraban en una gira por América Latina hablando de planes de financiamiento, pues también ellos están interesados en pues, hacer nuevos convenios, obviamente por el tema de la producción de cereales. Nuestro país también está afectado por el tema de las sanciones con la Unión Europea. Entonces, bueno, son distintas las aristas allí que habría que evaluar, pero, por ejemplo, en el primer caso, para abastecer a nuestro país, hay seguridad de que estemos abastecidos con los rubros suficientes a pesar de las circunstancias actuales que vive el sector, que también han pasado por el tema del gasoil, el tema de las sanciones, ahora con el tema de las lluvias. Y sí habría posibilidades, quizá en el marco de esas negociaciones que se vienen dando en nuestro país, pues de establecer también lazos para que nuestros productores puedan también exportar a otros países. Bueno, fíjate, en el tema de la producción nacional, nosotros los venezolanos estamos condenados, condenados a producir con nuestras propias fuerzas, estamos condenados, porque el tema geopolítico nos arropa y nos abarca también. Fíjate que yo no sabía que Rusia y Ucrania producen cerca del 50% de las calorías que se consumen en el mundo. Por eso nosotros esperamos que el señor Borrell toque Venezuela, pueda haber una reunión con él cara a cara, donde los productores le presentemos nuestros planes, nuestra experiencia, nuestra capacidad de producción, nuestra experiencia agrícola que es muy rica. Aquí la experiencia del productor agrícola es demasiado rica, es demasiado completa. Hay muchos profesionales que son expertos en cualquier área y son venezolanos y están aquí. Todo ese capital humano hay que darle cauce para ponerlo en funcionamiento. Y si algo tiene Venezuela, a pesar de estas tragedias que estamos viviendo, producto Sí. de las lluvias, si algo tiene es una capacidad de crecimiento extraordinaria que no lo tienen otros países. Por ejemplo, en materia de siembras de cereales, que es el arroz, el maíz, parte de nuestra dieta fundamental. Bueno, nosotros tenemos hasta posibilidades de crecer hasta en 10 millones de hectáreas, en tierras que tenemos lo que llaman las ¿Esa tierras. estimación es para qué año? No, ya, eso está Ok. aquí, eso está aquí. En lo que se llaman, por ejemplo, las tierras marginales de los llanos orientales, de los llanos centrales venezolanos, ahí hay más de 3 millones de hectáreas solamente que son aptas para la siembra de todo, para la siembra de hortalizas, para la siembra de maíz. Es decir, que Venezuela tiene cómo salir adelante, solo que es muy importante darle el cauce institucional. Bien, nos vamos a ir a una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando de estos temas. Sobre todo usted mencionó algo importante, la producción de arroz, de maíz, parte de nuestra dieta fundamental acá en Venezuela. Hemos visto también en algunas movilizaciones y algunas manifestaciones de productores de maíz. Y de eso vamos a estar también hablando al regreso de la pausa. Si usted tiene preguntas, comentarios,
participe. Etiqueta Argumentos a nuestras cuentas en redes sociales, @rosa_periodista y @argumentos_gb en Twitter. Ya volvemos.